Almohadilla, almohadilla, bombazo. Kerem borra a Hande con 240 rosas para otra, dramas turcos que te harán explotar la cabeza. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Súper emocionada de tenerlos por aquí. Si al igual que yo son adictos a las series turcas, un universo de emociones intensas, tramas complejas y personajes que nos roban el corazón, han llegado al lugar indicado. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en las profundidades del drama turco, explorando esos momentos que nos dejan boquiabiertos, esos giros argumentales que nos hacen gritarle a la pantalla, y esas decisiones de los personajes que simplemente no podemos comprender o quizás sí. En este vídeo desentrañaremos esas series donde el amor toma senderos inesperados, las traiciones cortan como un cristal afilado, y los personajes, impulsados por la pasión, la venganza o simplemente la locura, hacen cosas que desafían nuestra lógica y nuestras expectativas. Analizaremos esas historias donde un romance que parecía sacado de un cuento de hadas se desmorona de la noche a la mañana, y donde, cual ave fénix, un nuevo amor emerge de las cenizas de una relación destruida. Porque seamos honestos, las series turcas son maestras en el arte de crear drama. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones, quiero recordarles a todos que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos semanales, repletos de análisis de series turcas, noticias de los actores y actrices que amamos, teorías de fans descabelladas y mucho más. Su apoyo es el motor que impulsa este canal. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Prepárense para un viaje épico a través del drama turco. Comencemos con una serie que, aunque no presenta una escena explícita con 240 rosas, encarna a la perfección la esencia de un amor que se desvanece ante una bomba inesperada. Senkalkapm. Senkalkapm nos conquistó con su comedia romántica fresca y ligera, y sobre todo con la química innegable entre Eda y LDZ, interpretada con una chispa arrolladora por la talentosísima Hande Erçel y Serkan Bolat, el arquitecto obsesionado con el trabajo y dueño de una personalidad digamos peculiar, interpretado por el carismático Kerem Bürsin. La serie, con su premisa inicial centrada en un contrato romántico, una farsa ingeniosa que poco a poco se transformó en algo real, nos hizo creer en el poder del destino y en la posibilidad de encontrar el amor en los lugares más inesperados. Vimos florecer el romance entre Eda y Serkan, superando obstáculos que parecían insuperables, lidiando con malentendidos que ponían a prueba su paciencia, y enfrentando la interferencia constante de familiares y amigos que no siempre estaban de acuerdo con su relación. Sin embargo, y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados, la segunda temporada nos golpeó con una bomba emocional que dejó a muchos fans con el corazón roto. Tras un accidente, Serkan pierde la memoria y olvida por completo su relación con Eda. Imaginen por un momento la devastación de Eda. La mujer que había encontrado al amor de su vida, el hombre con el que había construido un futuro, de repente se ve obligada a reconquistarlo, a demostrarle que su amor es real, mientras él, perdido en la niebla de la amnesia, recuerda a otra persona o, lo que es aún peor, simplemente no la recuerda en absoluto. Si bien no hay una escena específica en la que Serkan le regale a otra mujer 240 rosas, la pérdida de memoria de Serkan es simbólicamente equivalente a borrar el amor que sentía por Eda, como si esas 240 rosas, cada una representando un recuerdo precioso, un momento compartido, una promesa susurrada al oído, se hubieran marchitado y desvanecido en el olvido. La serie explora con maestría el dolor profundo de Eda, su inquebrantable determinación por recuperar a Serkan, y la lucha interna de Serkan por reconciliarse con un pasado que no recuerda, un pasado en el que, sin saberlo, Eda ocupa un lugar central. Es un claro ejemplo de cómo una bomba inesperada puede destruir un amor que parecía indestructible, demostrándonos que la vida puede cambiar en un instante y que el destino a veces juega con nosotros de formas crueles e impredecibles. La serie nos enseña que a veces el amor necesita ser reconstruido desde cero, ladrillo por ladrillo, recuerdo por recuerdo, incluso cuando la persona que amas te ha olvidado por completo. Además, el hecho de que Kerem y Hande, los actores que interpretan a Serkan y Eda, fueran pareja en la vida real y luego terminaran su relación después de la serie, añadió una capa extra de drama y especulación a la narrativa, haciendo que la audiencia se preguntara si la ficción estaba imitando la realidad, o viceversa. ¿Acaso la amnesia de Serkan era una metáfora del fin de su relación? ¿O la ruptura en la vida real influyó en el rumbo que tomó la serie?
Estas preguntas, por supuesto, nunca tendrán una respuesta definitiva, pero contribuyeron a alimentar el fervor de los fans y a mantener la serie en boca de todos. Ahora pasemos a otra serie que nos hará cuestionar la lealtad, la confianza y la naturaleza misma de las relaciones, **Sadakat Sith**. Sadakat Sith es un drama psicológico turco de alto voltaje, una adaptación de la exitosa serie británica Dr. Foster. La trama gira en torno a Asia Yılmaz, una doctora exitosa, inteligente y respetada, interpretada con una elegancia imponente por Cansu Dere, que aparentemente tiene una vida perfecta, un matrimonio feliz y estable con Volkan, un esposo encantador y exitoso, y un hijo adorable que es la luz de sus ojos. Sin embargo, este idílico escenario se desmorona como un castillo de naipes cuando Asia descubre, por casualidad, que Volkan, interpretado por Canecin Doruk, la ha estado engañando durante 2 largos años con una mujer mucho más joven, la ambiciosa y seductora Derin Guklu, interpretada por Melis Sezen. Pero Sadakat Sith no se limita a mostrar la infidelidad como un simple acto de traición. La serie profundiza en las consecuencias devastadoras que ésta tiene en la vida de Asia, en su salud mental, en su relación con su hijo, y en todos aquellos que la rodean. Asia, en lugar de simplemente divorciarse y seguir adelante con su vida, decide emprender un camino de venganza meticulosamente planificado, decidida a hacer pagar a Volkan y a Derin por el dolor que le han causado. A partir de este momento, cada episodio se convierte en una montaña rusa de emociones intensas, repleta de giros inesperados que nos mantienen al borde del asiento, preguntándonos hasta dónde llegará Asia en su búsqueda de justicia. Volviendo al tema de las 240 rosas, podríamos imaginar una escena en la que Volkan, con su astucia manipuladora, intenta encubrir su infidelidad o manipular a Asia para que lo perdone, regalándole un ramo de flores exuberante. Quizás incluso ese número exacto como un intento desesperado de comprar su silencio y borrar la evidencia de su traición. Pero en realidad, esas rosas no serían más que un símbolo grotesco de su engaño, una prueba palpable de su doble vida y de su falta de remordimiento. Sadakat Sith es una serie que nos muestra que la venganza puede ser dulce, pero también destructiva, y que las decisiones que tomamos, impulsadas por la ira y el dolor, pueden tener consecuencias irreparables en nuestras vidas y en las de los demás. La serie es tan relevante porque explora temas universales y atemporales como la infidelidad, el engaño, la venganza, el perdón, la resiliencia y la búsqueda de la identidad, y lo hace de una manera tan convincente y adictiva que es imposible dejar de verla. La interpretación de Cansu Dere es simplemente magistral, transmitiendo con una sutileza asombrosa el dolor, la ira, la confusión y la determinación de Asia, logrando que conectemos profundamente con su personaje y que sintamos su sufrimiento como si fuera nuestro. Continuaré la expansión en la siguiente respuesta debido al límite de caracteres.